Iglesia Cristiana de Restauración Familiar tiene el agrado de presentar al pastor Cristian Bonifaz con un mensaje para alcanzar madurez y vivir mejor, esperando les sea de bendición para usted y su familia. Bienvenidos. Mateo 5:1 dice la palabra de Dios. Pongámonos de pie, mis hermanos, para leer. Vamos a leer la palabra de Dios. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois vosotros cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Este es un mensaje, mis hermanos, que Jesús lo predica. El mensaje titulado, este mensaje se titula Las Bienaventuranzas, y así lo han titulado, y lo han puesto ahí. Son 8 bienaventuranzas. 8 bienaventuranzas. Son 8 que nosotros vamos a identificar de una en una. Hoy día vamos a hablar de las 2 primeras. Bienaventurados los pobres de espíritu y bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Vamos a hablar de esas 2 bienaventuranzas, porque estas bienaventuranzas le conciernen a la iglesia de Dios. Bien hiciéramos nosotros, hermanos, presten atención, bien hiciéramos nosotros en el trayecto de nuestra formación ir alcanzando de una en una estas bienaventuranzas. Tienen que formarse en el cristiano estas bienaventuranzas, y ya vamos a hablar de cada una para que ustedes entiendan qué significa cada una. Alguno de ustedes puede decir: no es muy difícil de entender los que lloran. No, hoy día vamos a entender realmente qué quiere decir la palabra llorar y qué quiere decir, qué quiso decir Cristo cuando dijo: bienaventurados los que lloran y los pobres de espíritu, ¿sí? Entonces, mis hermanos, nosotros vemos en Mateo 4 que ya Jesús había empezado su ministerio. Jesús empezó ya su ministerio. En Mateo 4 habla, ¿verdad?, desde que fue bautizado, se fue al desierto e inició a sanar enfermos, echar fuera demonios. Eso ustedes lo pueden leer más adelante, a partir del 4, el Mateo 4 en adelante. Jesús ya empezó. Pero aquí hay algo valioso, algo que es muy valioso resaltar aquí, y es que Jesús, estando, ¿verdad?, sanando enfermos, estando echando fuera demonios, estando librando endemoniados, lunáticos, dice la palabra en Mateo 4, 20 por ahí, dice que es gente lunática, gente loca, gente endemoniada, gente enferma. Jesús ya estaba sanando, y Jesús se da cuenta de algo, de lo que necesita realmente la gente. Y Jesús se da cuenta que la gente no necesitaba solo ser sanada físicamente, sino que Jesús se da cuenta de que la gente, o Jesús sabía que la gente lo que necesita y lo que nosotros necesitamos es que aprender ¿de qué? Del carácter de Cristo. Porque estas 8 bienaventuranzas, déjenme decirles que estas 8 bienaventuranzas reflejan el carácter de Cristo. Cristo era manso, claro que era manso. Cristo no peleó, sino que fue a la cruz, mansamente. Cristo era pobre en espíritu, claro que Cristo fue pobre de espíritu. Dice la palabra que siempre buscaba orar. Cristo lloró, claro que Cristo lloró.
Estas 8 bienaventuranzas son 8 cualidades de Cristo. Entonces Cristo, estando desarrollando su ministerio, se da cuenta. Él sabía que la gente necesitaba aprender. Ahora lo que la gente busca es que oren por ellos, que les sanen, ¿verdad? Sí, es lo que la gente busca. Si no, vayan ustedes a la iglesia, paren de sufrir. Y ustedes se van a dar cuenta que la gente no quiere aprender la palabra. La gente lo que quiere es que les sanen su enfermedad. La gente lo que quiere es que Dios les ayude a pagar sus deudas. La gente lo que quiere es que Dios eche fuera a los demonios que están en ellos, o que están en sus hijos, o que están en la casa. Eso es lo que la gente busca de Dios. Pero hay algo interesante que Cristo dice: subió al monte y se sentó. ¿Y qué hizo? Abrió su boca para enseñar. Eso es lo que la gente necesita: sentarse a aprender la palabra de Dios, dejarse instruir, que Dios abra su boca y envíe su palabra. Porque a la final el que es librado de un demonio, a la vuelta de la esquina le entran 5 peores, porque no cambia su actitud. A la final el que Dios le ayuda a pagar sus deudas, de aquí a 1 año, 2 años, está 3 veces más endeudado que antes, porque no ha aprendido cómo debe llevar sus ingresos a administrar lo que Dios le ha dado. La gente anda buscando que Dios solucione sus problemas, y es verdad, Dios puede solucionar nuestros problemas. Pero a Cristo le encanta, a Cristo le gusta y es necesario, Él entiende que es necesario abrir su boca y enseñar a su iglesia. Entonces, estas 8 bienaventuranzas, yo quiero que ustedes tengan claro eso en su mente. Estas 8 bienaventuranzas reflejan el carácter de Cristo y deberíamos nosotros empezar a formar parte de nuestra vida cada una de estas 8 bienaventuranzas. Amén. ¿Sí? Entonces estamos claros, ¿no es cierto, mis hermanos? Son cosas que yo debo alcanzar. Cuando Cristo, ustedes leen esta palabra, y a veces en la religiosidad, ¿verdad? A veces nos han predicado esto. Y nos predican de una forma tan suave que dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Déjenme decirles que no es así. Porque este verbo bienaventurado, o esta palabra bienaventurada, expresa pasión, expresa poder, expresa algo que Jesús lo hizo, pero no sentado como diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran. No, esta palabra expresa esto: oh, cuán bienaventurados son aquellos que viven de esta manera, dice. Ese es el verdadero verbo en esta palabra. Jesús, cuando predicó esto, lo hizo de tal manera, ¿verdad? De tal manera que quebrantó el corazón de la gente que estaba escuchando. De tal manera, ¿verdad?, que hizo sorprender a la gente que estaba escuchando. Oh, cuán bienaventurados son, cuán felices son aquellos que viven de esta manera. Esa fue la pasión que sintió Jesús cuando predicó este mensaje. Porque si nosotros aprendemos estas 8 bienaventuranzas y las hacemos parte de nuestra vida, déjame decirte que tú vas a ser feliz. Esta palabra bienaventurado significa macarios. ¿Por qué les digo qué significa esta palabra? Porque es interesante. Esta palabra macarios del griego es una palabra griega. Macarios significa feliz, pero no cualquier felicidad. Escuchen bien, no es cualquier felicidad. Habla de la felicidad que tienen los dioses. No es una felicidad terrenal, en otras palabras. Esta palabra macarios quiere decir felices, ¿verdad? Felices, pero de una felicidad divina, de una felicidad que disfrutan los dioses o Dios. ¿Eso qué te dice o qué te deja entender eso? Que cuando Cristo dice felices los pobres de espíritu, te está diciendo que esa felicidad no es pasajera, que esa felicidad no es efímera, que esa felicidad no te va a durar una semana ni un mes.
Cuando tú vivas, Jesús dice, oh, cuán felices los que viven de esta manera. Entonces, cuando aprendamos, ¿verdad?, nosotros a vivir estas bienaventuranzas, tendremos una felicidad duradera, un gozo eterno, en otras palabras. Esta es la felicidad que tiene Dios, porque Dios no es como nosotros. Dios no dice, ay, Dios mío, me cogió el fin de arriendo, el fin de mes, y ahora ¿qué hago? Dios no está, ¿verdad? No, Dios no pierde su gozo, Dios no pierde su paz. Esa es la paz que dice Cristo que vamos a disfrutar nosotros en Mateo 5:1, cuando aprendamos a vivir de esta manera. ¿Cuántos quieren ese gozo en su vida? Esta es una paz y un gozo que no depende de las circunstancias. Te quedaste sin trabajo, sigues siendo feliz. Estás gozoso, sí, un poco tu ánimo se quebranta, pero nada ni nadie puede quitar el gozo que hay en ti, porque has conocido el verdadero gozo, Macarios, es el verdadero gozo, y es el gozo que la gente necesitaba. La gente estaba amontonándose para que Jesús sanara sus enfermedades. La gente dice, cuando Dios me sane, yo voy a ser feliz. La gente dice, cuando Dios pague mis deudas, yo voy a ser feliz. La gente dice, cuando Dios corrija esto que está mal, yo voy a ser feliz. Y lo que Cristo les está diciendo, no, cuando pase eso, tú no vas allá a la felicidad pasajera. El hombre dice, cuando tengo un carro voy a ser feliz. Déjeme decirle que cuando el hombre tiene un carro, eso le produce más gasto todavía. Cuando tenga ese trabajo voy a ser feliz. Llega al trabajo y al mes ya está, Dios mío, dame otro trabajo porque ya no aguanto. No me gusta. Eso no es así, mis hermanos. El joven dice, si me caso con esa mujer, se casa y al poco tiempo ya está divorciando. Entonces Jesús entiende y Dios sabe lo que realmente hace feliz al hombre, y son estas 8 bienaventuranzas que deben haber en nosotros. ¿Te das cuenta tú el ambiente en el que pasó esto? El ambiente en el que se desarrolló esta enseñanza. Este es uno de los mensajes que tienen el poder de cambiar la vida del cristiano. Jesús abrió su boca y dio un mensaje que no es cualquier mensaje. No es como los hombres que abren su boca y expresan una frase bonita. Jesús no expresó una frase bonita. Jesús abre su boca y expresa y te da el secreto para que tú goces del gozo que disfruta Dios. ¿Te das cuenta lo que hizo Jesús? Al ver que la gente no sabe lo que es verdadera felicidad, Dios abre su boca y le enseña a la gente lo que realmente va a hacerle feliz. Entonces este es el gozo de Dios, y es el gozo que Dios quiere poner ¿en dónde? En sus hijos, en su iglesia. Porque hay amargura en el corazón de los cristianos, porque hay resentimiento en el corazón de los cristianos. ¿Por qué los cristianos no han aprendido a gozarse en la presencia de Dios? A vivir gozosos. ¿Por qué el cristiano cuando le empieza a ir mal se aparta de Dios? Cuando le va bien, ahí se llega a Dios nuevamente. ¿Por qué? Porque está disfrutando de un gozo pasajero, de un gozo superficial, el gozo terrenal. Jesús te dice, cuando aprendas estas 8 bienaventuranzas y las empieces a poner por obra en tu vida, entonces tendrás un gozo eterno en tu vida. El apóstol Pablo entendió eso, por eso el apóstol Pablo dijo, ¿qué nos separará del amor de Dios? Ni hambre, ni persecución, ni desnudez, ni enemigos, nada nos podrá separar, ni no teniendo dónde dormir, ni qué comer a veces, pero nada nos podrá separar del amor de Dios. Si enlistamos la lista que dice Pablo, yo creo que en la primera muchos quedan fuera, en la segunda casi todos, en la tercera no queda nadie. Hambre, desnudez, la falta de trabajo, falta de paz, a veces contiendas. Ahí quedamos todos afuera.
porque es fácil que nos quiten el gozo del corazón. Recibes una mala noticia, te dice tu jefe, te vas a quedar sin trabajo, Dios mío. No quieres saber nada de Dios. Recibes una mala noticia, algo malo va a venir a tu vida, entonces se te va el gozo, se te va la paz. Pero el apóstol Pablo aprendió y dijo, no, vamos a aprender a vivir gozosos, porque nuestro gozo no depende de las circunstancias, sino que depende de ¿quién? De Dios. Cristianos de circunstancias. Ayúdame alguien llevando las llaves para atrás, por favor. Gracias. Los cristianos de circunstancias. Nosotros debemos aprender a dejar de ser cristianos de circunstancias. ¿Qué quiere decir esto? Cristianos de circunstancias, que cuando la circunstancia es buena, yo estoy bien. Y cuando la circunstancia es mala, yo estoy mal. Yo me muevo con la circunstancia que hay a mi alrededor. Pero la palabra de Dios no nos enseña eso. Dios o Cristo nos enseña, ¿verdad?, a que nosotros nos movamos por fe, confiando en Dios, sin importar las circunstancias. ¿Es algo que debemos aprender? Claro que sí. ¿Es algo que lo practicamos? Casi no. Casi no. Pero es algo que debiéramos nosotros aprender. Amén, mis hermanos. Debiéramos nosotros aprender. Entonces dice, ¿verdad?, bienaventurados los pobres de espíritu. Y vamos a analizar esta primera, mis hermanos. Abran sus Biblias en Juan 16, 22. ¿Sí? Miren lo que dice la palabra, Juan 16, 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. ¿De qué está hablando este pasaje? ¿De qué te está hablando esto? Cristo les está diciendo a sus discípulos, ahora yo voy a morir. Cristo les dijo, voy a morir, me van a matar. Pero ustedes se han puesto tristes, pero no se preocupen, cuando ustedes me vuelvan a ver, entonces su corazón se alegrará y nadie podrá quitar su gozo. Ese es el gozo del cual Dios quiere que disfrutemos. Al contemplar ¿qué? Al contemplar su hermosura, al contemplar su santidad, al contemplar su gloria. Porque cuando ellos volvieran a ver a Cristo resucitado, glorificado, ¿verdad?, lo volvieron a ver venciendo a la muerte, venciendo a las tinieblas, tendrán ese gozo, serán parte de ese gozo, les dice a sus discípulos. ¿Te das cuenta cuál es el gozo que debe haber en el cristiano? Nadie podrá quitarles ese gozo. Les pregunto yo, ¿alguien les quitó el gozo a los discípulos después de que fueron partícipes de la victoria de Cristo? No, fueron muertos. A Pedro lo crucificaron, a Pablo le cortaron la cabeza, a Juan, ¿verdad?, lo echaron en una isla para que muera, a algunos les apedrearon. ¿Quién les quitó ese gozo? Nadie. Ese es el gozo del que hablan las bienaventuranzas. Amén. Y cuando nosotros analizamos la primera bienaventuranza, nos dice los pobres de espíritu. Y la palabra clave es pobres. Pobres. Esta palabra significa este es el griego, ¿no? Esta palabra pobres
no significa alguien que no tenga dinero suficiente, ¿sí? Esta palabra pobre es importante porque significa, presten atención, significa mendigos. Bienaventurados los mendigos de espíritu. ¿Qué quiere decir Cristo con esto? Bienaventurados aquellos que se consideran a sí mismos mendigos espiritualmente, o sea, en crisis espiritual, en bancarrota espiritual, en pobreza espiritual. También quiere decir pobreza absoluta. ¿Qué nos quiere decir Cristo con esta enseñanza? Felices aquellos que siempre necesitan de Dios. Eso es lo que está diciendo Cristo. Felices aquellos que se consideran a sí mismos mendigos, necesitados ¿de quién? De la presencia de Dios, de su amor, de su palabra, de su poder. Cuando tú recibes la palabra un domingo, ¿no es cierto? El día miércoles tú estás desesperado nuevamente por escuchar nuevamente la enseñanza de la palabra de Dios. Eso significa estar pobre espiritualmente, siempre necesitando de su presencia. La iglesia de Dios, debiéramos todas las iglesias, los cristianos, ser pobres de espíritu. Pero la verdad es que muchos no se consideran pobres de espíritu. Porque dicen, no, pues ya fui yo una vez al mes, no más suficiente. Ese no es pobre de espíritu. El pastor que no dobla sus rodillas y se quebranta delante de la presencia de Dios y le dice, Dios, ayúdame porque necesito expresarle a tu iglesia tu palabra. Dios, ayúdame porque necesito de ti. Dios, ayúdame porque si tú no me ayudas, entonces yo qué voy a hacer delante de tu iglesia. Entonces ese es un pastor que no tiene pobreza de espíritu, que confía más en ¿qué? En su conocimiento, en su sabiduría. Me ponía a conversar con un hombre y me decía, en mi iglesia no oramos poco. En mi iglesia casi no buscamos mucho la presencia de Dios. En mi iglesia casi no nos humillamos, por lo menos doblar las rodillas, no. No, ¿por qué? Porque nosotros tenemos otra forma, me decía, de llevar la iglesia. Y mi pastor nos ha enseñado, decía este joven, mi pastor nos ha enseñado que el conocimiento es suficiente. Esa es una persona que no se considera a sí misma pobre en espíritu. Sí. Ese es el problema. Un ministro que no se considere pobre en espíritu no va a buscar desesperadamente la presencia de Dios, sino que va a decir, bueno, yo ya soy pastor años, he predicado mucho, me sé de memoria muchos mensajes, este domingo y veo de qué les hablo, no pasa nada. Ese es alguien que ha dejado de ser pobre en espíritu, y ahí hay que tener cuidado, porque ahí no habla Dios, ahí habla solo el hombre. El pastor que confía en sus estudios y en su conocimiento es alguien que no es pobre en espíritu. El doctor, ¿verdad? El profesional que confía más en su conocimiento que en la guianza de Dios. Claro que es esencial el conocimiento, pero siempre deberíamos reconocer nuestra necesidad ¿de quién? De Dios. Yo soy un profesional, pero si Dios no bendice mi trabajo, mi negocio, no me va a ir bien. Yo sé que no me va a ir bien porque de Dios dependo, de su mano poderosa dependo. Yo puedo decir, no, es que ya tengo años en mi trabajo y ya la gente me conoce, yo sé. Esto es algo que yo manejo, depende de mí, mi trabajo depende de mí. Estaría dejando de ser pobre en espíritu al no reconocer, ¿verdad?, de quién viene tu provisión, tu bendición. Esto es algo que nosotros debemos aprender.
Examina tu corazón, a ver si realmente hay pobreza de espíritu en tu corazón. ¿Te consideras pobre en espíritu? ¿Te consideras mendigo espiritual? No está mal considerarse pobre en espíritu, porque Jesús dijo, felices los que se consideran mendigos espirituales. Judas se consideraba pobre de espíritu. Judas se consideraba pobre de espíritu. No. Judas no se consideraba. Judas jamás se consideró necesitado de Cristo. A diferencia de un Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Eso es pobreza de espíritu. ¿Te das cuenta? Cuando ve el milagro se postra de rodillas. Señor, apártate porque soy un pecador. Eso es pobreza de espíritu. Reconoce su condición y reconoce su necesidad de Dios. Eso es pobreza de espíritu. Y esto es algo que el salmista David entendió. Escuchen bien, la pobreza del rey. La pobreza del rey. Un rey que tenía pobreza, pero de espíritu. Un rey que era rico, tenía de todo. Podía pedir, abrir su boca y pedir. Y le iban a traer lo que él pida. Tenía sirvientes, gente que le amaba, gente que estaba con él. Pero se consideraba a sí mismo pobre de espíritu. Abran sus Biblias en Salmos 84, 1. Miren ustedes, Salmos 84:1. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, escuchen bien, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrima, lo cambiarás en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Esa es la actitud que deberíamos tener nosotros. Eso es un ejemplo claro de pobreza espiritual. ¿Cuántos años o desde cuándo el salmista David buscaba fervientemente con todo su corazón a Dios? Desde que era un joven, desde que era un muchacho. Buscaba ahí con las ovejitas, cogía su arpa y se ponía a cantar, se ponía a alabar a Dios. Y ahora tú lo ves en cambio acá, ya guerrero con un ejército con él. Y todavía sigue necesitando estar ¿en dónde? En la casa de Dios. Todavía necesita escuchar su voz. Todavía necesita escuchar sus palabras. Y si tú lees todos los salmos, te vas a dar cuenta de lo que es pobreza espiritual. Cuán pobres somos nosotros espiritualmente.
cuán pobres, cuán necesitados somos de Dios. Desde ahora en adelante haríamos bien en considerarnos mendigos espirituales. Mendigos espirituales. Eso debería llevarte a la presencia de Dios constantemente, de rodillas, a buscar su guianza. Para tomar alguna decisión, Señor, guíame. Para hacer algo, Señor, instrúyeme. Para hablar con alguien, Señor, dirige mis palabras. Señor, dame sabiduría. Esos son pobres en espíritu. Los que dependen absolutamente de Dios en todo. Van a trabajar, Señor, bendice mi trabajo. Tienen que hacer algo mañana, si Dios me permite, voy. Si Dios me permite, si Dios me da vida, tengo que ir. Aquel que reconoce siempre a Dios en todos sus caminos y que depende de Él en todo. Amén. Esos son pobres en espíritu. Abran sus Biblias en Salmos 42:1. Miren ustedes lo que dice, Salmos 42:1. Como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras todos me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Miren ustedes, la pobreza del rey. David, el salmista David, es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? ¿Porque era santo? No, David tuvo muchos errores. Y si nos ponemos a examinar, David tuvo muchos más errores que otros personajes de la Biblia. Pero no fue considerado como muchos otros, o muchos otros no fueron considerados como fue considerado David, conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque la vida de David es un constante pedir, es una constante necesidad, es una total y absoluta dependencia de Dios. Hasta ahora estás tomando decisiones por tu cuenta, hasta ahora estás haciendo por tu cuenta y no hay pobreza espiritual en tu corazón. Y Cristo te dice, ¿verdad? Hasta que no aprendamos a depender completamente de Él, no vas a hallar gozo, no vas a hallar felicidad. Hasta que sigas pensando en que si tienes eso te va a hacer feliz, no vas a hallar felicidad. Vas a hallar felicidad cuando aprendas a depender completamente de Dios. Y cuando no tengas lo que deseas de esta tierra, igual vas a ser feliz. Vas a ser feliz. Porque este es el gozo Macarios, es el gozo divino, es un gozo permanente. Amén. Como el siervo brama. ¿Saben que esa palabra bramar? Subrayen esa palabra. ¿Qué les expresa esta palabra? ¿Qué les da a entender esto? El salmista David no cogió su arpa y empezó, ¿verdad? El Salmo 42, ¿dónde estamos? El salmista David no cogió su arpa, ¿verdad? Y una pluma, tal vez por ahí, y empezó a escribir y decir, a ver, ¿cómo va esto? Como el ciervo brama por las aguas. No, esa no fue la forma en la que el salmista David escribió este salmo. Yo me imagino al salmista David en el suelo, humillado, doblegado completamente ante Dios.
quebrantado. Esta palabra bramar expresa, ¿verdad?, angustia, expresa hambre, expresa dependencia, angustia de que solo se puede llenar en la presencia de Dios. Desesperación. Oh Señor, como el siervo brama. Y miren lo que dice más después, ¿verdad? Mi alma tiene sed de ti. Mi alma, mis huesos te anhelan, mi carne, mi ser completo te anhelan. Escuchen bien, porque esa es la actitud que debería tener alguien que tiene pobreza espiritual. Amén. Y así debería acercarse la iglesia a la presencia de Dios. Pero cuando yo veo a alguien que se sienta, ¿verdad?, y se está rascando la cabeza en la alabanza, en la adoración, está jugando en el celular, ¿verdad? Oh, me da sueño, mejor me voy. Ese no es pobre de espíritu. Y ese va a seguir buscando la felicidad en las cosas terrenales y nunca va a encontrar la felicidad. Por eso es que muchos cristianos no cambian. En mi trabajo llegan muchos pastores y pastores del área indígena. ¿Y saben qué me dicen? Hermano o pastor, algunos me dicen porque me conocen, ayúdenme descargando unas prédicas de internet, porque yo ya no sé cómo la iglesia, dice, entre en visión y la iglesia empieza a portarse como cristianos. Ya no sé cómo hacer, dice. Pero tal vez si me descargo un video de algún predicador, yo sé que tal vez voy a escuchar eso y voy a hacerles escuchar, o yo les voy a decir lo mismo que ese predicador dice en la iglesia. Buscan un secreto, como que hubiera en realidad algo mágico para que las iglesias dobleguen su corazón, la gente quebrante su corazón delante de la presencia de Dios. Y está buscando en el lugar equivocado. Si analizamos estas 7 bienaventuranzas, y yo le pregunto, hermano, ¿cuánto tiempo pasas tú en la presencia de Dios? ¿Cuánto dependes tú de Dios? Como pastor, les pregunto yo, tú como pastor, ¿cuánto tiempo dependes? O tu vida está en dependencia completa de Dios. Buscas desesperadamente, no busques el secreto del éxito de la iglesia, porque para muchos pastores el secreto es que la iglesia crezca numéricamente y que sea una mega iglesia. Y muchos cristianos andan buscando la mega iglesia para congregarse. Pero de toda esa mega iglesia, la mayoría no tienen pobreza espiritual. El día en que el pastor, ¿verdad?, de esa iglesia, le digo yo, el día en que tú empiezas a tener pobreza espiritual, empieces a buscar desesperadamente la guianza de Dios, tú vas a ver que la iglesia, Dios va a enviar la palabra a tu vida y tú la vas a predicar, y la iglesia va a empezar a tener hambre y sed de Dios. Pero mientras tú no seas pobre en espíritu, la iglesia tampoco va a ser pobre en espíritu. Porque aquí, hoy en día los pastores confían en el seminario bíblico. En el seminario bíblico se estudia 2 años y ya puedes abrir una iglesia. Eres pastor. Y a veces lo único que se hace es destruir vidas, destruir familias, destruir personas. Porque tienes el título que te avala, que te dice que puedes ser pastor. Tienes un respaldo, un pedazo de papel, pero no cuentas con el respaldo de Dios. Porque confías en tu conocimiento y no confías. No eres dependiente completamente de Él. No hay un secreto, no hay una fórmula. Lo que tenemos que hacer es dejar que Él nos guíe. No necesitamos su ayuda. Escúchenme bien. No solo necesitamos la ayuda de Dios, porque hablamos de ayuda, eso es algo que puede enviarse de lejos. Necesitamos su guianza. Señor, no necesito solo tu ayuda, necesito tu guianza. Que tú me digas cómo tengo que hacer las cosas.
Y Señor, no necesito solo tu guianza, necesito tu presencia, que tú estés conmigo. Que tú vengas y tú estés aquí, estés en mí, estés conmigo, a mi lado, y yo seguirte a ti, ver lo que tú haces. Eso es lo que hacía Cristo. Dice la palabra que cada vez que Él predicaba, sanaba, y tenía un momento a solas, ¿qué hacía Cristo? Se apartaba a estar en comunión con el Padre. Amén. Eso es ser pobre en espíritu. Mientras no haya pobreza espiritual en tu vida, tú no vas a ser feliz. A veces pasamos días, escúchenme bien, a veces pasamos días, a veces pasamos semanas, a veces meses, sin tener hambre de Dios. ¿Es verdad o no es verdad? Sí. Hermano, aparecerá por la iglesia. Sí, algún rato de ello, no se preocupe. Lo que pasa es que me fui de paseo a Colombia y tengo que irme de nuevo a visitar un familiar en la costa. Y sí, pasan meses y no los ves por la iglesia. Pasas días, pasas semanas. Eso es una alerta. No hay pobreza espiritual en ti. Eso debería motivarte a qué, Señor. Ayúdame, Señor, enséñame, Señor. Yo quiero tener eso en mi corazón. Pobreza espiritual. ¿Por qué los cristianos dejan de tener hambre de la palabra de Dios? ¿Por qué dejan de tener hambre los cristianos? Esta es una pregunta interesante. ¿Por qué los cristianos dejamos de tener hambre de la palabra de Dios? Y nos empezamos a llenar de lo terrenal nada más. La respuesta, mis hermanos, Mateo 13, 19. Miren lo que dice Cristo, explicando la parábola del sembrador. Oíd pues desde el 18, vosotros la parábola del sembrador. 13:18. Cuando alguno oye en el 19 la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Por qué se pierde? ¿Verdad? Por no entender. Y esta palabra entender, mis hermanos, esta palabra entender, no significa que te falte inteligencia. Esta palabra entender significa no abrazar las enseñanzas de Cristo. No las abrazas, es abrazar. Hacerlas parte de tu vida. Dios envía su palabra para que tú la abraces, para que tú la hagas parte de su vida. Pero dices, no, yo no. ¿Qué pasa? Viene Satanás, te roba esa palabra que fue enviada y se la lleva. Por eso es que nunca hay un cambio. Por eso es que nunca dejas de ser igual que siempre has sido. Porque no abrazas la palabra de Dios. Otra de las razones está más adelante, en el 20. El que fue sembrado entre pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. De esto hay mucho en la iglesia. Todos la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración, y al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. No tiene raíz. ¿Verdad? Vienen las aflicciones, vienen los problemas. ¿Y qué dice el cristiano? Desde que estoy siguiendo a Dios me va mal, dice. Mejor me hago un lado. Mejor estaba como estaba antes. Mejor estaba como estaba antes. No. Esto no es para mí, dicen los cristianos. Esto no es para mí. Ya voy el domingo a la iglesia y me botan del trabajo.
ese pastor está salado, dice. Le echan la culpa al pastor, como que el pastor tuviera la culpa. ¿Verdad? Acuérdense que Cristo estaba en la barca y hubo tempestad. Sí, y Cristo estaba durmiendo. Cristo estaba reposando. Yo prefiero que haya tempestad en mi vida, pero con Cristo. A tener la misma, porque la tempestad va a aparecer sí o sí. A tener la misma tempestad, pero sin Cristo en la barca. Eso es lo fregado. Ahí es donde van a morir. Pero aunque haya tempestad, pues, las aflicciones. Eso hace que el cristiano deje de tener hambre de las cosas de Dios, los problemas. En el 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero al final de este siglo, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Personas que aún el domingo trabajan y ni siquiera el domingo le dan el tiempo a Dios. El afán de este siglo, el afán de este mundo por hacer riquezas. Hermano, ¿por qué no ha venido a la iglesia? Es que estoy trabajando, hermano, estoy en una crisis bárbara. Trabajas más, te produce más cansancio. ¿Verdad? ¿Sí o no? Dices, necesito trabajar. Tienes tu trabajo. Y eso te va a producir más cansancio. No está mal trabajar, pero eso no te va a dar paz. Eso te va a dar más cansancio. ¿Sí? Aquí trabajas 8 horas, te vas a Estados Unidos o a España, vas a trabajar las 20 horas. Tienes más dinero, pero igual no has hallado paz, no has hallado felicidad. Cuando aprendamos esto, vamos a hallar gozo. ¿Esta a qué se refiere? Entre espinos. El afán por las riquezas. Ahí me dicen, en la escuelita me dicen, hacemos una actividad el domingo. Pero venga, dice, es domingo. Lo que pasa es que yo el domingo me congrego, tengo que asistir a la iglesia. Y no solo me congrego, sino que tengo que predicar la palabra de Dios. Pero aunque no predicar, igual tengo que ir. Pero qué exagerado, dice, por un domingo que falte. Yo también soy cristiana, me dice. ¿Y hace cuánto no va a la iglesia? Le digo. Se quedó callado, ¿no? Hace tiempo no va a la iglesia. Pero en su mente estaba solo un domingo. No, yo tengo un compromiso, le digo ya. Si hubieran hecho otro día, yo puedo ir, pero yo ya tengo un compromiso con Dios. ¿Verdad? Bueno, educadamente se acabó la conversación. Pero a veces el afán puede engañarte y puede llenar tu corazón y hacer que tú empieces a tomar decisiones apresuradas. Y eso va a producir, ¿verdad?, que tú pierdas completamente el gozo y la paz. Y dejes de tener hambre. Más el que fue sembrado, dice en el 23, en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Este es el que oye, escucha y la entiende. ¿Qué quiere decir entender? Abrazar. Este es el que escucha la palabra y la hace parte de su vida. Y la toma, y la toma como algo valioso, como un tesoro en su vida. Es algo valioso la palabra. Cuando los espinos crecen, déjenme decirles una cosa. Cuando los espinos crecen en la vida del cristiano, los afanes, la palabra de Dios ya nos llena el corazón. Ya nos llena. La palabra de Dios ya no es suficiente. Por eso Dios envió su palabra. Hicimos un congreso que se llamaba Su palabra es suficiente. Hablando de esto mismo, de que cuando los afanes de este mundo llenan el corazón del hombre, ya nada es suficiente. Pueden estar escuchando al mejor predicador. Cristo mismo puede estarles hablando, pero ya no les hace a nada.
no les sacia el corazón, porque han dejado que la afán llene su vida. Así Dios dice, pero no, yo igual tengo que trabajar los domingos. No hay pobreza espiritual. Pero el que está pobre espiritual entiende que aunque esa semana no le fue bien en su trabajo, pero tiene que ir a la presencia de Dios. Tiene que estar en la presencia de Dios. Aunque esa semana no vendió nada, aunque esa semana vendió $1, pero igual tiene que tener su tiempo de intimidad con Dios. Amén. El que en lo poco me es fiel, en lo mucho le pondré, dice la palabra. Sí, es así. Yo recuerdo en mi trabajo, a veces una semana hacía $2, escúchenme bien, $2 en toda la semana. Pero gracias a Dios entendí la palabra y yo nunca estuve diciéndole, Señor, ¿por qué no me ayudaste? Yo ahora ya no voy a la iglesia. Sino que amén, Señor, voy mejor con más necesidad, porque tengo más necesidad de ti. Amén. ¿Te das cuenta? Lo que puede hacer que tú pierdas la pobreza espiritual o no tengas pobreza espiritual en tu corazón. Y vamos con el 2, mis hermanos. Bienaventurados los que lloran. ¿Qué pasa, antes de pasar a esto, qué pasa con los pobres de espíritu? ¿Qué pasa? Bienaventurados los pobres de espíritu, ¿por qué? Ellos serán saciados, dice, ¿verdad? Mateo 5. Bienaventurados los pobres porque ellos, miren ustedes, de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Si no eres pobre de espíritu no vas a entrar, porque allá van solo los que dependen de su presencia. Allá van solo los que aman su presencia. Pero si la presencia de Dios te da igual, la palabra te da igual, la alabanza peor todavía, hasta feo cantan, dice. Y llegas, lo siento, Cristo, ¿dónde me toca? ¿Dónde voy? A ver, Cristo te dice, tú no puedes entrar aquí. Este no es lugar para ti. Porque no amas lo que hay aquí. Porque allá no amaste mi presencia, acá tampoco vas a amar mi presencia. Todos los cristianos quieren irse al cielo, ¿no es cierto? Y hay quienes predican que todos los cristianos se van, solo tienen que hacer la oración de fe y ya se van todos al cielo. Cristo no dice eso. Cristo está diciendo que allá van a ir solo los que aman su presencia. Solo los que aman su presencia. Y cuando llegues, ¿verdad? Cristo, ¿qué te va a decir? Amado mío, ven, entra al gozo de tu Señor. Entra al gozo de tu Señor. Entra al gozo de tu Señor. Pero si tú no amas su presencia, si tú no eres pobre de espíritu, entonces a ti te va a dar igual las cosas de Dios. Ese es el problema de los cristianos hoy en día. Solo es apariencia nada más. Déjenme decirles, hermanos, los cristianos de hoy en día, muchos, la mayoría, solo son apariencia. Aparentan ser cristianos. Se sienten bien que les digan cristianos, se sienten bien que les digan hermanitos, se sienten más santos solo con estar sentado en la iglesia. Pero ¿de qué habló? No sé de qué tengo que hablar. ¿De qué habló el pastor? No, creo que habló de algo del Sansón, creo que dice. Sí, algo de eso, que Sansón se fue al infierno, algo así. No aman su presencia. No aman su palabra. Esos no van a entrar. Aunque muchos digan, no, es que yo entro porque yo hice la oración de fe. Cristo no dice eso. Después, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
atribulados. Y la palabra clave que quiero que subrayen es llorar. Llorar. Esta palabra llorar, mis hermanos, no significa que se te caigan unas 2 lágrimas en los ojos. Esta palabra llorar significa amargamente. Y se compara a la muerte de un ser querido. ¿Cómo tú lloras cuando murió tu padre, tu madre o tu hermano, tu hermana? A eso significa bienaventurados los que amargamente lloran, pero no por cualquier motivo, no por cualquier razón. No se está refiriendo a cualquier clase de motivo para llorar, ni está diciendo que todos los que lloran serán consolados. No está diciendo eso Cristo. Y aquí es lo interesante, mis hermanos. La motivación, aquí que aparece, bienaventurados los que lloran. Los que lloran se refiere a los que lloran por causa de su pecado y del pecado de los que le rodean. ¿Has llorado tú por tu pecado? ¿Has llorado tú por la magnitud del pecado? Pues déjenme decirles una cosa, la verdad es que nunca ningún ser humano, escúchenme bien, ningún ser humano va a llorar por causa de su pecado, sino hasta cuando contempla la santidad de Dios. Por eso es esencial que Dios se manifieste. ¿Sabes por qué? En la iglesia, en tu vida, que Dios se manifieste, porque solo cuando tú veas su santidad, tú vas a darte cuenta de lo horrible, de lo horroroso que es el pecado en el ser humano. Jamás vas a llorar por tu pecado si no has contemplado su santidad. No te vas a dar cuenta de lo grande, de lo terrible que es el pecado en el ser humano. Y esto entendió Isaías. Abran sus Biblias en Isaías 6. Isaías 6. Isaías contempló la santidad de Dios. Y miren ustedes lo que pasa aquí. En el año en el que el rey, dice, murió, Uzías, yo vi al Señor sentado en su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y las columnas de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, escuchen bien lo que dijo el profeta Isaías: ¡ay de mí, que estoy muerto! Porque siendo hombre inmundo y de labios inmundos, habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Lo que me llama mucho la atención, lo que me impacta de esto, es que el profeta Isaías no era cualquier persona. Era alguien que cuidaba guardar la ley de Dios. Era alguien que tenía temor de Dios. Y este personaje que tenía temor de Dios llega a ver la santidad de Dios y se da cuenta de la magnitud del pecado que hay en él. Y no solo en él, sino en quienes, dice, en el pueblo. Hombre de labios inmundos. Y un pueblo, habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Por eso es esencial que la presencia de Dios se manifieste cuando los santos de Dios se reúnen.
Porque si la iglesia no contempla la santidad de Dios, jamás se va a dar cuenta de su pecado. Y tú le preguntas al cristiano, ¿y cómo está? No, yo estoy bien. Pero cuando contemplas su santidad te das cuenta aún de lo más pequeño que hay en tu corazón de maldad. Por eso decíamos en la oración, Señor, muéstrame tu santidad. Señor, déjame ver, abre mis ojos. Yo quiero contemplarte. Esa debe ser la oración de la iglesia. Señor, yo quiero contemplar la hermosura de tu santidad, porque hasta que yo no vea la hermosura de tu santidad, es que yo no me voy a dar cuenta de todo lo que está mal en mi vida, y yo siempre voy a pensar que todo está bien. El cristiano que nunca cambia, nunca ha visto la santidad de Dios. Y el cristiano que nunca ve la santidad de Dios, nunca va a cambiar. Y si no hay un cambio verdadero, tampoco va a haber hambre de su presencia. Amén. No va a haber hambre de su presencia. Por eso cuando tú te acerques a la iglesia, dobla tus rodillas, aunque no te dé ganas, aunque estés un poco aburrido, aunque canten feo, duela tus rodillas y procura ver la santidad de Dios, porque solo ahí tu vida empezará a cambiar. Solo ahí. Las dos bienaventuranzas están ligadas. Dios las puso, Jesús las predicó juntas, no de gana. Tienen mucho que ver las dos, la una con la otra. ¿Verdad? Los pobres de espíritu. Es que si tú aprendes a ser pobre de espíritu, tú te vas a doblegar y tú vas a buscar, y su palabra dice que el que busca, halla, el que golpea, se le abre. ¿Qué se le abre al que busca? ¿Qué se le abre al cristiano? Lo que a Isaías se le abrió, lo que ningún otro podía ver, ¿qué? Su santidad, su gloria. Y dice que cayó como muerto en el suelo y se dio cuenta de lo grande de su pecado. Yo creo que Isaías nunca más fue igual después de ese día. Nunca más. Yo creo que desde ese día en adelante Isaías empezó a cambiar su forma de hablar. Isaías empezó a cambiar su forma de sentir. Isaías empezó a cambiar su forma de expresarse. Isaías empezó a tener un cambio verdadero en su vida cuando contempló la santidad de Dios. Ahora imagínate tú de un ministro que no contemple la santidad de Dios. Ahora imagínate tú solo no de un ministro que no contemple su santidad, imagínate de una iglesia que nunca contemple su santidad. Esa es la iglesia que se convierte en sinagoga de Satanás. La iglesia que nunca contempla la santidad de Dios porque nunca tuvo hambre de Dios, sino que solo quisieron satisfacer sus deseos, sus emociones. Iglesias al gusto del cliente. Hacen encuestas, ¿no es cierto, hermano? A ver, ¿cómo le gustaría que sea la iglesia? A ver, 15 minutos de alabanza, mi hermano. Yo creo que unos 20 de prédica, no más, porque no, me aburre mucho. Y de salida que nos repartan un refrigerio. Aleluya, vamos a hacer. Y ahora pónganle eso, que el cristiano llega solo 15 minutos antes de terminar. O sea, llega solo al refrigerio nada más. Esa es una iglesia que nunca va a ver la santidad de Dios, porque no son pobres de espíritu. Y si no eres pobre de espíritu, jamás vas a llorar por el pecado que hay en ti. Porque es que Isaías se fijó en el pecado de él y en el pecado del pueblo. Miren ustedes. ¿Por qué no hay necesidad en tu corazón de predicar a tu familia? ¿Por qué no hay necesidad? ¿Por qué no lloras por tu familia? ¿Por qué? ¿Por qué ni siquiera lloras por tu pecado? Peor vas a llorar por el pecado de tu familia. Porque ni siquiera te has dado cuenta de lo mal que estás tú y no te has dado cuenta de lo mal que está tu familia. Aunque sean personas exitosas, lo que les espera es juicio eterno. Aunque sean personas sanas, no son dañados, pero lo que les espera es la condenación. Porque nadie se va a salvar
por ser bueno, ni nadie se va a perder por ser malo. Te salvas por recibir, ¿verdad?, la salvación de Cristo, el sacrificio de Cristo, y te pierdes por despreciar su ayuda. Por eso decíamos que nos se ha revelado dos cosas como iglesia: la magnitud, ¿verdad?, lo grande de su amor y lo poderoso de su sacrificio. Lo poderoso. ¿Qué pasó en la cruz? ¿De qué te libró Dios? Déjame decirte que solo cuando contemplas tu santidad te das cuenta del horror que había en el pecado que moraba en ti y del destino de muerte que te esperaba. Cuando contemplas su santidad, y eso te lleva a ti a amarle más, porque te das cuenta, tú entiendes lo grande que fue su sacrificio, lo poderoso que fue su amor, lo grande que fue su amor. El amor del Padre que hizo ¿qué? Enviar a su Hijo a morir por el pecado. Pero el pecado no era cualquier cosa, el pecado es algo horrible. Eso solo tú te das cuenta cuando ves su santidad. Amén. Solo cuando contemplas su santidad. Hay gente que todavía no se ha dado cuenta de lo horrible que es el pecado. Hay gente que no se ha dado cuenta del destino que le esperaba. Sí, Dios me libró de la muerte. Sí, amén. Dios me libró del pecado. Sí. No entiendes. No entiendes qué es el pecado. No te imaginas. No ves como Dios ve las cosas. Lo oscuro que es, lo malo que es el pecado. Y de lo cual Dios te está librando. De lo cual Dios quiere que seas libre. ¿Cómo mirará Dios el pecado? ¿Cómo verá Dios con sus ojos el pecado? Que envió a su Hijo a morir en la cruz. ¿Para qué? Para librarte del poder del pecado. Imagínate, ¿cómo será para Dios el pecado? Solo cuando contemplas su santidad te das cuenta. Amén. Esto es algo que entendió. Ahora mira, para que ustedes entiendan lo terrible, lo malo que es el pecado. La santidad de Dios que hacía con Adán y Eva. ¿Qué hacía la santidad de Dios? En Génesis 2 aparece, ¿verdad? ¿Qué hacía la santidad? Lo que hacía la santidad y lo que hace el pecado. Miren ustedes, ¿qué hacía la santidad de Dios? Los vestía. ¿Sí o no? ¿Qué más hacía la santidad de Dios? ¿Qué hacía? Los protegía. ¿Qué más hacía? Los sustentaba. ¿Sí? ¿Qué más hacía la santidad de Dios con Adán y Eva? Los fortalecía. Amén. ¿Qué vino a hacer el pecado en la vida de Adán y Eva? Lo primero, los desnudó. Los desnuda. Segundo, los deja sin protección, vulnerables. Pero antes de eso, los avergüenza. Porque sintieron vergüenza, dice la palabra, ¿no es cierto? Sintieron vergüenza porque estaban desnudos. ¿Por qué? Porque quebrantaron la santidad de Dios, se salieron de la santidad de Dios y entraron en el pecado. ¿Qué más hizo el pecado? Les llenó de miedo, los llenó de temor,
se escondieron de Dios. Escucharon que Dios se acercaba y ¿qué hicieron? Se escondieron, se ocultaron. Y tercero, los debilitan y los matan. Adán y Eva no morían, ¿o sí morían? Pregunté, ¿Adán y Eva morían o no? Les dio vida. No morían. Ellos no tenían este cuerpo de carne y hueso. Ellos podían permanecer por la eternidad allá, engendrando hijos e hijas y sojuzgando todo lo que Dios les había dado. No había sangre en ellos. Ellos no tenían sangre. ¿Cuál era la vida, dice, del hombre? La luz de Dios. ¿Sí? La santidad de Dios. Los cubría, los protegía, los sustentaba, ¿verdad? Los fortalecía, les daba vida. Pero cuando salieron de la santidad de Dios, ¿qué pasó? Estaban desnudos, estaban avergonzados, llenos de miedo, llenos de temor, los debilitó. Y el hombre tuvo un tiempo de vida nada más. Y de ahí a juicio. ¿Te das cuenta? Lo que hace el pecado en el hombre. Lo que hizo el pecado con Adán y Eva. ¿De dónde los sacó? ¿Allá dónde los metió? No sé si ustedes pueden ahora darse cuenta del horror, del horroroso, del oscuro que es el pecado. Y por eso Cristo tuvo que mandar a su Hijo a la cruz. ¿Para qué? Para que volvamos acá. Para que regresemos nuevamente. Volvamos a la casa del Padre, como el Hijo pródigo. Para que volvamos nuevamente a su santidad, a su presencia, a su amor, a su protección, a la vida, a la fortaleza, al gozo, a la paz, a la protección y a la vestimenta que Él nos da. Amén. ¿Te das cuenta tú lo que hace el pecado en el ser humano? Yo creo que Adán y Eva no salieron contentos del jardín. ¿Qué creen ustedes? Que salieron riéndose. Ay, Dios mío. Bueno, no importa, vamos nomás y para. ¿Cómo creen ustedes que salió Adán y Eva de la presencia de Dios? ¿Riéndose? No. Salieron a la fuerza. No querían salir. No querían salir. Dios los sacó. Porque ellos se dieron cuenta de lo que habían hecho. Se dieron cuenta del horror, lo horroroso, la gran diferencia que había habitar en la santidad de Dios, en su presencia, y habitar lejos de su presencia. Yo creo que cuando ellos salieron con miedo, salieron, ¿verdad?, llorando, salieron entristecidos. Pero desde ese momento, desde que ellos salieron, Cristo ya preparó ¿qué? El camino de regreso. Dios preparó el camino de regreso a través de Cristo. Amén. La persona que no haya contemplado la santidad de Dios nunca podrá llorar por su pecado. Ahora me entienden cuando les digo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué hizo Dios con Isaías? Cuando él dijo, soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. ¿Qué hizo Dios? ¿Consoló o no consoló a Isaías? Envió un ángel que tocó sus labios con un carbón encendido, tomado de allá, de donde estaba Dios. Lo puso y le dijo, hoy esto ha tocado tus labios y es quitado tu pecado y tu maldad. Amén. Eso se hizo en el antiguo pacto, en el antiguo testamento. Ese era el simbolismo ya de lo que iba a ser Cristo en la cruz. Ahora, cuando tú te acercas a su presencia y tú contemplas la hermosura de santidad y tú te das cuenta de lo grande que es tu pecado, ¿qué hace Dios? Envía la sangre de Cristo. ¿Para qué?
para limpiarte. Y ahora esto te ha tocado y es quitado tu pecado y es quitada tu maldad. ¿Te das cuenta por qué es necesario contemplar su santidad? Mientras no contemples su santidad, el pecado va a seguir ahí, más escondido que nunca, y en cierto momento va a salir a flote y va a gobernar tu vida. ¿Por qué no te has dado cuenta de lo que estaba en tu corazón? Un pastor o un ministro que no llore por el pecado suyo y el pecado de los demás, ¿verdad? No es un pastor enviado por Dios. Sí, me escucharon bien. Un pastor que no llore por su pecado y el pecado de la iglesia no es un pastor enviado por Dios. Porque ni siquiera entiende qué va a hacer en la iglesia. Sí, ya se divorciaron, sí, unos 3, 4 familias se han divorciado. Sí, da pena, pero bueno, ya ellos sabrán lo que hacen. No. Isaías lloró por su pecado y el pecado del pueblo. Moisés lloró por su pecado y por el pecado ¿de quién? Del pueblo. Sí me están entendiendo, mis hermanos. Los ministros deben aprender, o debemos aprender a llorar por nuestro pecado y el pecado ¿de quién? Del pueblo. Por eso los jueves, claro, en la casa también, pero por eso los jueves nos reunimos aquí y oramos por el pecado del pueblo. Señor, cambia. Señor, por favor, ayúdale. Señor, cambia el corazón duro del esposo que no quiere reconocer su pecado. Señor, cambia el corazón duro de los hijos rebeldes. Señor, cambia, Señor, y estamos llorando en su presencia. Señor, obra tú. Señor, haz tu obra. ¿Por qué? Porque hemos aprendido, ¿verdad? Y Dios ha mostrado, nos ha revelado y estamos contemplando la santidad de Dios. Y es algo que nos mantiene enfocados hacia dónde tenemos que ir. Cuando Isaías salió de la presencia de Dios, ¿qué hizo? ¿Dijo, voy a traer unción de otro país? No, porque Dios le dijo lo que tenía que hacer. Ve, le dice a ese pueblo, y predícales la palabra, pero no te van a escuchar, pero tú vas a predicar. Me parece que 50 años de Isaías predicando y nadie se convertía. Para muchos pastores de hoy en día, un fracasado completo, Isaías. Pero ¿qué hace, verdad, que Isaías se mantenga predicando 50 años y que nadie le escuche, pero él sigue predicando? ¿Por qué? Porque él miró la santidad de Dios y porque escuchó la orden de Dios y sabe lo que tiene que hacer. Pastores, ¿por qué no saben lo que tienen que hacer? Porque no han contemplado su santidad y no han escuchado su orden. Por eso es que andan, ¿verdad? ¿Con qué pegamos en la iglesia? Vamos a pegar con esto sí pegamos, con esto llenamos la iglesia, con esto, esto sí, ahora sí, así, de Colombia, vamos atrás de Colombia, con esto pegamos y llenamos la iglesia, y saben que llenan la iglesia, pero no por orden de Dios, sino siguiendo sus corazones engañosos. Y llenan la iglesia de gente solo para matarles de hambre. Sí, para matarles de hambre, porque no se predica la palabra de Dios. Solo se predica las palabras de los hombres. Y eso mata. Eso mata a la gente. ¿Qué hace que nosotros nos mantengamos tranquilos con la poca o mucha gente que Dios nos da? El haber escuchado su orden y saber lo que tenemos que hacer. Y no desesperarnos por hacer lo que otros hacen, sino solo obedecer lo que Él hizo, porque contemplamos su santidad. Amén. Mientras más te acerques a su presencia, más llorarás por tu pecado y más amarás a Cristo, porque te darás cuenta del grande horror y precio que tuvo que llevar en sí Cristo por causa tuya y por causa mía hasta la cruz. Solo allí comprenderás el gran amor que llevó al Padre, ¿verdad?, a entregar a su Hijo.
Solo ahí. ¿Qué dicen ustedes de la mujer, mis hermanos? ¿Qué dicen ustedes de la mujer que se acercó con su perfume y lo regó a los pies de Cristo? ¿Qué hizo que esta mujer hiciera eso? ¿Qué hizo que esta mujer derramara un perfume caro a los pies de Cristo? El haber contemplado, ¿verdad?, la santidad de Cristo y haber recibido perdón. Acuérdense que la gente estaba para matarle. ¿Y qué dijo Cristo? Láncele el que tiene la primera piedra, el que esté libre de pecado. ¿Qué hizo Cristo? La libró. Y le dijo: hija, tu pecado te es perdonado, vete en paz. Y en agradecimiento a eso, haber contemplado la obra de Cristo en su vida, llega, ¿verdad?, y derrama el perfume a sus pies, y llora, limpia sus pies con sus lágrimas y con sus cabellos. Entendió que no había otro lugar para ella, sino ¿dónde? En Cristo. Ahí, cuando contempló la obra de Dios. Pero ¿qué dijo Simón, el dueño de casa, el que estaba ahí? Dijo, si este fuera profeta, supiera qué clase de mujer es esa. Los que no entienden, los que nunca han contemplado su obra ni su santidad, siempre van a estar juzgando lo que hacen aquellos que sí contemplaron. Miren ustedes, siempre hay un lugar. ¿Saben qué es lo bueno, mis hermanos? Que Dios no desprecia a nadie, absolutamente nadie. Simón, entré en tu casa y no me diste agua para lavarme los pies. No me recibiste con un beso. Mas esta, dice, desde que entré no ha dejado de lavar mis pies con sus lágrimas. Esa debiera ser la actitud, pero esa actitud nunca va a nacer si tú no eres pobre de espíritu y tú nunca contemplas su santidad. Nunca va a nacer esa actitud. Y siempre vas a llegar a la iglesia con la misma actitud. Y a veces te van a traer a la fuerza, ¿verdad? Como a los jóvenes. Te van a traer a la fuerza, o a veces vas a estar con mala gana. No has contemplado su santidad. Y nada va a cambiar en tu vida. Nada va a cambiar en tu vida. Y esto no es pretexto. Aquí yo discuto mucho porque muchos dicen que no, es que son jóvenes. No es pretexto ser joven. Cuando un joven contempla la santidad de Dios, ese joven es de gran bendición para la familia, para Dios, para sus padres. Amén. Si deseas acceder a este y más material cristiano, puedes visitar nuestra página en Facebook o escribirnos al correo iglesiacrf-riobamba@outlook.com. Si estás en Ecuador y deseas comunicarte con nosotros personalmente, llámanos al teléfono 032-944-049, nuestro móvil el 0987-635-146. Ministerio de Restauración Familiar. Llega a usted gracias al aporte desinteresado de personas comprometidas con el Evangelio. Si tú deseas, puedes unirte y formar parte del cambio.